Precisamente sobre este tema que acabamos de ver, vamos a conversar en este momento. ¿Cuáles son los retos y tareas pendientes del nuevo gabinete ministerial? Por tal razón nos encontramos conectados con el doctor Víctor Hugo Quijada. Él es analista político. Muy buenos días. Bienvenido a JN Noticias. ¿Cómo estás, Paloma? Buenos días y un saludo a toda tu audiencia. Doctor, primero para hacer un análisis, por favor, de lo que representa este nuevo cambio a mediados de julio, ya próximos a celebrar el Día de Nuestra Patria. Bueno, era necesario ya una renovación. El gabinete Ceballos ya estaba bastante desgastado. Creo que es importante la incorporación de la ministra Pilar Mazzetti, que creo que en primer lugar lo que se tiene que hacer es sincerar las cifras y mostrar la realidad tal cual es respecto a la pandemia, para en base a esa nueva realidad mostrar y trazar cuál es el camino que se va a seguir, ¿no? Qué políticas públicas se tienen que seguir. La primera prioridad del gabinete cateriano es seguir dotando y potencializar al sistema de salud para poder hacer frente a una enfermedad que avanza cada día más y más. En segundo lugar, se tiene que ver el tema económico, ¿no? Y creo de que es importante promover a través de las carteras de economía, trabajo, producción, entre otras, el tema de la inversión pública, de la construcción, ¿no? Que deben ser, y fortalecer el mercado interno, ¿no? Porque hay una nueva realidad ahora y ya no tenemos los escenarios anteriores a la pandemia, ¿no? Entonces, se requiere tener una visión clara, objetivos trazados. Sería importante que el gabinete cateriano no se dedique a hacer política, sino que esa fuerza y templanza del señor se plasme en ideas claras y sobre todo en decisiones importantes que se van a tener que tomar en lo que viene, sobre todo en la reconstrucción nacional, ¿no? Definitivamente. Ahora, existe gran expectativa en los sectores de salud y economía, como usted mencionaba, pero también ha habido muchas críticas a algunos nuevos ministros, sobre todo al más joven de al ministro de Trabajo. ¿Qué podemos decir al respecto? Considerando también que las cifras en cuanto al empleo a nivel nacional no son las más favorables en este momento. Hay una situación que se debe resolver y creo que debe ser aclarada inmediatamente por el presidente del Consejo de Ministros como por el presidente de la República, ¿no? Que respecto al ministro de Trabajo y al ministro de Energía y Minas. En ambos casos hay conflicto de interés, ¿no? En el caso del ministro de Energía y Minas es dueño o representante legal de una empresa minera y él no puede ser juez y parte en un sector en el cual él no ha deslindado aún su título de representación en esta persona jurídica. Y por el otro lado, el más cuestionado es el señor de Trabajo, ¿no? Que más allá de su juventud, lo cual yo creo que está bien que entren jóvenes más a participar en la política y que sean, digamos, protagonistas, sobre todo en este tiempos de crisis, pero creo que hay un conflicto de interés, uno, por el estudio de abogados en donde él ha pertenecido, que es un estudio que está ligado a temas de corrupción, como el caso de Odebrecht. Segundo, porque es un estudio que está ligado a empresas, ¿no? Y él va a representar a los trabajadores, ¿no? Entonces hay un tema de conflicto de interés, de que él más ha sido abogado de empresas, que yo no sé cuál tanta visión tenga él respecto al favor de los trabajadores, ¿no? Y lo segundo, de que está cuestionado también por el tema de su currículum, ¿no? Que el Estado, el gobierno siempre ha mencionado de que debe haber meritocracia y creo de que para este tipo de situaciones se requiere tener, creo, personas con más experiencia. Hay que recordar que al día de hoy hay más de 3.3 millones de desempleados en el Perú. Creo que la misión y el objetivo es bastante grande que se tiene que cumplir. Sin embargo, creo de que el presidente del Consejo de Ministros debe aclarar estos temas de conflicto de interés, ¿no? Porque de alguna manera le puede quitar legitimidad a mediano, a largo plazo, ¿no? Esperemos que así sea. Doctor, también tenemos que analizar esta situación del Ejecutivo y Legislativo, porque recordemos que en las últimas semanas ha habido bastante enfrentamiento. Incluso el día de hoy sostiene una reunión el Premier con el
presidente del Congreso. ¿Qué es lo que se espera de esta relación, de este vínculo? Bueno, yo creo de que lo primero que se tiene que hacer es tender puentes y el diálogo nunca se debe perder. Creo que tiene que haber una agenda en común entre legislativo y ejecutivo, porque el conflicto que se ha estado viviendo en la última crisis política a raíz de estas reformas que han quedado medias o truncas, creo de que acá hay una situación de priorizar, digamos, la situación de la pandemia y la crisis económica y frente a los intereses políticos y sectoriales, ¿no? Que de alguna manera estamos próximos a elecciones y que creo de que acá hay una situación que tiene que observarse en tener una agenda en común en qué proyectos o qué proyectos se van a destrabar a nivel económico y a nivel de qué políticas públicas se van a aplicar en el tema de salud. Hay que recordar que todavía nosotros no hemos ganado ninguna batalla contra este virus. Está la expectativa de que se pueda dictaminar cuarentena. Hemos superado, según las estadísticas del Sistema Nacional de Defunciones, más de 40.000 muertos. Por lo tanto, la situación no es nada fácil en nuestro país y que creo que cualquier tema de conflicto dentro del Ejecutivo o Legislativo o entre cualquier poder del Estado le resta tiempo, dinero, ¿no? a la lucha contra este virus que cada día puede tornarse peor en nuestro país, ¿no? Efectivamente, en todo caso la idea será unir fuerzas en contra de este virus que está atacando a la población. Este es un gran reto para los nuevos ministros que asumen diferentes carteras, en todo caso. Sí, por supuesto, es realmente un gabinete de crisis. Creo que se puede rescatar la personalidad del señor Cateriano, es de que es una persona bastante, digamos, enérgica, y que creo que ese tipo de liderazgo se requiere para este tipo de situaciones, ¿no? Que tenga bastante temple, pero yo creo de que se debe dejar de lado un poco la política, pensar un poco en lo que se viene a nivel de las elecciones y hacer un poco más de gestión y sobre todo atender nuestro débil infraestructura de salud, nuestra baja eficiencia en ejecución presupuestal, que hay muchas situaciones que se tienen que ver en todas las carteras, ¿no? Pasando por desarrollo e inclusión social, con el Ministerio de la Mujer, el Ministerio de la Producción, qué va a pasar con el turismo, qué va a pasar con los restaurantes, con los cines, con las discotecas, con los que son artistas. O sea, hay una situación realmente que se tiene que ver bien, no solamente pasa por implementar protocolos y normas a nivel de cada sector, ver el tema de agricultura, ¿no? Se habla de que va a haber desabastecimiento en noviembre, eso es lo que yo informó la Organización Mundial de la Salud. Por lo tanto, yo creo que este es un gabinete de crisis, un gabinete, como han manifestado algunos medios, de choque, pero ese choque tiene que ser, pues, para afrontar un escenario, en el peor de los casos, de mayor desempleo y mayores contagios y muertes, ¿no? Entonces, acá lo primero que tiene que primar es, como tú has mencionado, la unidad, pero esa unidad no solamente en las palabras, sino también que se plasmen en políticas públicas y de gestión que nos permita sobrellevar de la mejor manera esta crisis, ¿no? Y sobre todo generando mayor puestos de trabajo, o por lo menos que la mayoría de gente no se pueda morir de hambre, como se dice, ¿no? Y a nivel de salud, pues recibir todos los apoyos necesarios, tanto en infraestructuras como en medicina, como en apoyo logístico y de personal. Bien, muchísimas gracias por acompañarnos. Definitivamente es un momento crítico y las responsabilidades se tienen que asumir con bastante seriedad. Muchas gracias por estar en JN Noticias. Muchas gracias, Paloma. Gracias. Bien, amigos, vamos a hacer una breve pausa. Volvemos.